Hola, hola, soy Lina Arboleda Sánchez, psicóloga y terapeuta holística y acepté esta gran invitación de Fundación Mi Colmena para compartir con ustedes temas de interés para invertir nuestro tiempo sanamente. Espero entonces, mientras iniciamos, que los que se van conectando me cuenten de dónde se conectan, qué expectativas tienen con esta charla. Recuerden que vamos a hablar hoy sobre cómo pasamos del paradigma de la víctima a un paradigma de empoderamiento y de reconocimiento de un poder interior. Entonces, vamos mirando. Mientras tanto, les cuento que Fundación Mi Colmena tiene varias cosas que compartirles. Lo primero que quiero es invitarlos e invitarlas para que los sigan en sus redes y estén al tanto de toda la información que ellos tienen. Yo les estaré contando tres cositas. La primera es que vamos a tener una terapia de sanación. Ahorita toda la información aparece en pantalla. Quienes estén interesados e interesadas pueden estar muy atentos para que puedan lograr su cupo. Deben inscribirse y poder acceder a la terapia de sanación desde México. La participación es gratuita y va a ser con Liu Arellana desde México. Cualquier información adicional que quieran va a estar puesta en las redes y pueden escribir preguntando o haciendo sus inquietudes, exponiendo sus inquietudes para que puedan hacer parte. Como es gratuita, pues seguramente van a haber muchas personas interesadas, entonces la idea es que puedan conseguir su cupo lo más pronto posible. Lo otro es que vamos a tener, o pues Fundación Mi Colmena va a tener a disposición de todas las personas un directorio holístico donde podrán acceder a la información de todos los terapeutas, de todas las terapeutas que han estado participando en las conferencias y en las charlas que ustedes han estado viendo, que han estado escuchando, que seguramente han resonado un montón y que quieren tener como una cercanía mucho más chévere, un contacto mucho más cercano con estas personas. Entonces, Fundación Mi Colmena va a tener a disposición este directorio holístico con todos los datos de las personas para que ustedes puedan contactarlos y acceder a sus servicios. Y lo otro es que el primer fin de semana de noviembre vamos a tener una feria holística gratuita con cupos limitados. Entonces es súper importante que cuando empiecen a ver la información estén atentos, se inscriban y puedan tomar también su cupo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos mirando también quiénes se van conectando, que nos cuenten desde dónde se conectan. Y así nos vamos dando un momentico más para poder empezar nuestra charla y que no nos perdamos de nada de lo que vamos a conversar hoy. Me van confirmando, por favor, si me escuchan bien, si me ven bien, que podamos tener una transmisión limpia. Hola, saludos, saludos. Anita Petra, Andrea, Tania. Gracias por estar hoy acá, gracias por participar, gracias por resonar con este tema que vamos a compartir hoy. Silvina. Selmira. Buenas noches, cuéntenme de dónde se conectan. Yo estoy transmitiendo esta noche desde Medellín, Colombia. Alejandro, ¿cómo están? Ina.
Me disculpan un momento. Listo. Manuel, hola. Juan nos saluda desde Lima, qué rico, Perú. Gracias, gracias a todos por los que se están conectando. Bueno, saludos a todos desde Argentina, Perú. Mientras se siguen conectando, saludos a todas las personas que nos escuchan, que ya están. Recuerden compartir esta transmisión para que llegue a todas las personas que podamos, entre más podamos expandirnos. Este es el gran propósito de Fundación Mi Colmena con estos espacios. Los dejo con un mensaje de Fundación Mi Colmena y ya regreso con ustedes. Bueno, vuelvo con ustedes, saludándolos de nuevo, agradeciendo por estar con nosotros en esta transmisión, agradeciendo también por este espacio y esta gran oportunidad. Les recuerdo mi nombre, Lina Marcela Arboleda Sánchez. En este momento me desarrollo como terapeuta o desarrollo mi labor como terapeuta holística. Y el tema que quiero compartir hoy o en el que quiero profundizar es el tema de cómo transformamos ese paradigma de la víctima y lo pasamos a un paradigma de empoderamiento. Yo siento que lo primero que quiero compartirles es que mi historia personal es lo que me ha permitido reconocerme en este proceso de transformación. Cuando hablo de ser víctima y de reconocer ese paradigma, hablo de mi propia historia. Y en esa medida, cuando hablo de empoderamiento, también hablo del proceso de transformación que honro y que reconozco en este momento de mi vida, que estoy transitando, ¿cierto? Es un proceso constante y continuo. Siento que la mejor forma de hablar de algo es cuando te ha atravesado la fibra, te ha atravesado el alma, te ha atravesado el cuerpo. Es la forma en la que yo asimilo los procesos y es desde ahí desde donde quiero compartirles. Cuando hablamos de la víctima, hablamos de una forma de ver la vida, una forma que hemos aprendido, una forma que se vuelve tan inconsciente porque siento yo que ha pasado de generación en generación en generación, entonces es información con la que crecemos, una forma de ver la vida donde sentimos que todo el mundo afuera tiene la culpa de algo que nos pasa a nosotros y a nosotras. Entonces, cuando miramos hacia atrás y empezamos a ver que hemos experimentado una historia de abuso, de maltratos, de escasez, de dolor y de sufrimiento, generalmente a donde la mente nos lleva es a mirar quién es el culpable de eso que a mí me pasó.
En mi historia de vida, yo me formé como psicóloga, no soy psicóloga, estudié psicología, y en algún momento de la carrera sentí que muchas cosas de mi vida se juntaron, ¿cierto? Entonces lo que tenía era eso que hemos escuchado como depresión. Entonces yo me sentía deprimida, me sentía desconectada de la vida, sentía que no tenía un propósito y eso me hacía sentir profundamente triste, lloraba todo el tiempo, no quería hacer nada, no me sentía motivada. Y cuando miraba mi vida, recapitulaba mi historia, miraba situaciones que me habían generado mucho dolor, pérdidas de dos seres que amaba profundamente, que fueron mis abuelos paternos que me criaron, una historia de abuso sexual, una historia de separación de padres, una historia donde en muchos momentos había experimentado la escasez económica. Entonces, en ese momento de mi vida, yo sentía que no tenía una razón para vivir, sentía que yo era una pobrecita y sentía que no tenía ninguna herramienta, ninguna motivación para que mi vida fuera distinta. En ese momento ocurre algo y es que a mi mamá le hacen lo que conocemos en Colombia como el paseo millonario, que es una experiencia donde se puede vivir un secuestro y se roban las tarjetas de crédito y acceden pues como a tus cuentas, roban tu dinero y listo. Me acuerdo que yo no vivía en ese momento con mi mamá, pero por alguna razón, la hermana que en ese momento, mi hermana que en ese momento vivía con ella, empezó a preguntarme que mi mamá qué, que mi mamá qué, entonces ya nos empezamos a preocupar, bueno, mi mamá nunca apareció, al otro día, nunca apareció, no, esa noche no apareció, al otro día, cuando supimos que era lo que había pasado, yo me quebré y sentí que necesitaba ayuda, porque aunque estudiaba psicología, no había buscado por iniciativa propia ayuda terapéutica o ayuda de ningún tipo a nivel profesional. Empiezo con mi terapeuta, un terapeuta con el que tuve un proceso más o menos de 3 años. Me ayudó a comprender cómo llevaba mi vida en automático, cómo por no estar atentos al presente aquí y ahora, por estar siempre en el pasado o en el futuro, mentalmente hablando, esa loquita que tenemos acá y que creemos que nos domina, pero cuando tomamos conciencia y empezamos a anclarnos en el presente, reconocemos el poder tan grande de creación que tenemos y de sanación que tenemos, pero en ese momento era algo que yo no reconocía. Entonces me ayudó a reconocer o a identificar que vivía todo el tiempo en el pasado, quejándome, sintiéndome miserable, sintiendo que cosas horribles me pasaban, que la culpa era de alguien más. Entonces, empecé un proceso de transformación y de reconocimiento que me ayudó muchísimo, 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 y tengo mucho que agradecerle a este terapeuta, a este psicólogo, un psicólogo de enfoque logoterapéutico. Me ayudó a conectar muchísimo con mi sentido de vida, pero en algún momento sentí que la psicología no me estaba dando lo que yo buscaba. Yo sentía que había una búsqueda mucho más profunda que en años anteriores había buscado a través de la iglesia, de la religión católica, que tampoco encontré ahí o no me conectaba del todo. La psicología me ayuda muchísimo, pero sigo en una búsqueda. Y yo siento que cuando nos disponemos, la vida nos empieza a abrir las puertas, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, quiero recordarte que cualquier situación que tú estés viviendo, cualquier situación que tú hayas vivido, puede transformarse a partir de una disposición y una apertura a transformarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que mientras miremos desde el esquema de víctima, va a ser muy difícil reconocer el propósito para el cual hemos elegido estas experiencias. Cuando hablo de elegir estas experiencias, me encuentro en ese momento de mi vida, eso fue más o menos hace 10 años,
me encuentro en ese momento de mi vida con una amiga que admiro mucho, que ha sido mi maestra también en muchas cosas, he aprendido muchísimo de ella. Y ella me dice, Linita, lo que pasa es que tú estás intentando comprender cosas sintiéndote que otras personas tienen culpa de ello. Hasta que tú no te des cuenta que tú elegiste todas las experiencias que has vivenciado a lo largo de tu vida, no vas a poder comprender que las puedes transformar. Cuando ella me dijo eso, fue como si esta información me entrara en reversa. Entonces, obsérvate en este momento si tú sientes que esto que yo acabo de decir también te entra como que, a ver, o si es algo que tú dices, ya lo había escuchado, ya lo había sentido, porque eso también habla de la posibilidad que tienes de aquí en adelante de transformar tu vida. Cuando mi amiga me dice esto, vuelvo y te digo, no me lo tragué del todo, pero había intentado tantas cosas y me seguía sintiendo tan mal, seguía sintiendo que otras personas me habían hecho daño, seguía sintiendo que me pasaban cosas que a mí no me tenían por qué pasar. Si yo soy una buena persona, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo no le he hecho daño a nadie, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Será que en otra vida maté un cura? ¿Será que hice pues en otra vida para merecerme esto? ¿Cierto? Entonces me dije a mí misma, supongamos que esta información nos puede servir en este momento y que por eso me está llegando. Voy a disponerme a recibir esta información con apertura a ver qué pasa. Porque lo que yo sentía en ese momento de mi vida era que todo lo que había hecho no me estaba permitiendo avanzar más. Había avanzado con mi proceso terapéutico, había avanzado con cosas que había estado haciendo, con explorando terapias alternativas como paciente, que luego resoné tanto que me fui formando en ellas para luego aplicarlas como terapeuta, pero sentía que en mi vida había algo que no me dejaba avanzar. Y en el momento en que yo, en una conversación con Dios, una noche, sintiéndome profundamente triste, desolada, confundida, perdida, digo, Dios, si yo he creado toda mi vida hasta este momento, yo me dispongo a hacerme cargo de eso, pero enséñame o muéstrame cómo lo puedo trascender, cómo lo puedo sanar, cómo lo puedo integrar, cómo lo puedo comprender. Y ahí es cuando yo digo que cuando estamos dispuestos y dispuestas, es como si abriéramos una puerta. Estamos en un cuarto oscuro, sintiéndonos solos, sintiéndonos confundidos, sintiéndonos perdidos, sintiendo mucho dolor, sintiendo tristeza por todo esto que de aquí para atrás no hemos comprendido, no sabemos por qué y para qué nos pasó. Porque hemos perdido personas que eran importantes, o hemos perdido cosas que eran importantes, o sentimos que no tenemos un propósito o una motivación por la cual levantarnos cada día. Y cuando decimos me dispongo a Dios, a tu ser, a tu corazón, a ti mismo, a ti misma, y abrimos esa puerta, las cosas empiezan a llegar. Si tú estás sentado en tu casa, si estás sentada en tu casa, queriendo un cambio, queriendo que alguien llegue a entregarte algo, pero nunca abres la puerta, ¿cómo hace esa persona para entregártelo? Entonces, en el momento en que yo me dispongo, la información empieza a llegar, las fuentes empiezan a llegar, las terapias alternativas empiezan a llegar, y empiezo a reconocerme a mí misma desde un nivel completamente distinto. Cuando les decía ahorita, yo estudié psicología, yo no soy psicóloga. Cuando les digo, mi nombre es Lina Arboleda, no, yo soy Lina Arboleda. Cuando les digo, mi labor en este momento de mi vida es ser terapeuta holística, no soy terapeuta holística, es porque uno de los aprendizajes y de las comprensiones que he tenido es que necesitamos aprender a desidentificarnos con esas cosas que el ego se ha identificado. Nosotros hemos aprendido cultural y socialmente que somos lo que hacemos, que somos los roles que jugamos, que somos el dinero que tenemos, que somos la profesión que estudiamos, que somos
lo que hayamos avanzado académicamente, que somos de acuerdo al apellido que tengamos. Y nada de esas cosas es lo que realmente somos. Hemos aprendido a ver un Dios afuera, un Dios externo, y llamemos ese Dios como queramos, universo, Dios, diosa, fuente inagotable de amor, energía universal. No importa cómo resuenes tú con esta energía superior, pero generalmente es una energía que hemos visto afuera, no es una energía o no es una figura que hayamos reconocido en nosotros y en nosotras mismas. Y resulta que cuando empecé este proceso de abrir la puerta y permitir que la información, que las personas, que eso que yo le había pedido a Dios que me diera, empezó a llegar, pude reconocer que yo no era un ser humano con un espíritu, sino que era un espíritu viviendo una experiencia humana. Entonces nosotros y nosotras somos un vehículo a través del cual la divinidad se expresa. Y cuando hablamos de expresarse, es que Dios, esa fuente, ese universo, quiere, desea profundamente experimentarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces, cuando yo reconocí que yo era un ser espiritual viviendo una experiencia humana, la información que llegó era que desde mi alma yo había elegido, antes de encarnar, todas las experiencias que había vivenciado hasta ese momento de mi vida. Si tú resuenas con esta información que yo te estoy dando, si sientes que no estás aprendiendo algo nuevo, sino que es algo que te vibra en el corazón, sino que es algo que tú sientes que es una verdad en ti, hazte caso. No se trata de empezar a creernos a nosotros y a nosotras mismas. Se trata de empezar a reconocer esa voz interior que nos ha hablado desde siempre y que pocas veces hemos escuchado. No porque no tengamos los oídos internos para escucharla, sino porque hemos aprendido a desconectarnos de esa sabiduría interior, porque hemos aprendido a desconectarnos de esa voz, porque hemos aprendido a escuchar esa voz, pero no hacerle caso. Entonces, una de las cosas que yo aprendí era que necesitaba empezar a escucharme a mí misma. Y los mensajes del universo empiezan a llegar de muchas maneras. Para tú poder empezar como en comunicación con el ser nivel 10, tienes que pasar por el 1. Y a veces los mensajes te llegan a través de una canción, a través de una persona, a través de una valla publicitaria. Tu espíritu, tu alma, tu sabiduría interior te está hablando a través de esos mensajes. Y si empiezas a escucharte, la información irá llegando cada vez más clara, la sentirás mucho más en tu vibración, en tu corazón, lo vas a sentir cada vez más como una certeza. No importa tanto, porque hace parte también del proceso, no importa tanto cuando está hablando el ego y cuando está hablando el ser. Lo más importante es que nos permitamos experimentar en ese aprendizaje o en ese recordar de escucharnos en lo más profundo de nuestra sabiduría. Entonces, cuando yo empecé desde ahí a resonar con esto que en algún momento escuché, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana, y desde tu alma has elegido todas las experiencias que has vivido, lo primero, y lo reconozco con humildad, lo primero que hice fue dejar de culpar a todo el mundo afuera, pero empecé a culparme a mí. Empecé a pelear conmigo, empecé a decirme, ¿y para qué elegiste eso? ¿O por qué elegiste eso? Cuando nos preguntamos por qué, estamos preguntando por muchas veces por razones racionales, por excusas, por cosas que la mente necesita entender. Cuando empezamos a preguntarnos para qué, el contexto cambia y la disposición cambia. Porque cuando preguntamos para qué, ya no es la mente la que responde, ya no hay excusas, ya no hay razones desde el ego que justifiquen esos aprendizajes o esas experiencias, sino que hay podemos conectar con un sentido profundo de un aprendizaje, un mensaje que nuestra alma intenta entregarnos a través de todas las experiencias que hemos elegido. Entonces, el siguiente paso fue, y me duró bastante, reconocer que la culpa no nos lleva a nada.
La culpa, que se puede expresar por arrepentimiento o por remordimiento, vale lo mismo si la ponemos afuera o si la ponemos adentro. Es igual de doloroso, genera el mismo sufrimiento. Si yo culpo a alguien afuera, si culpo a mi papá, si culpo a mi mamá, si culpo a quien me abusó, si culpo al sistema público de salud, al sistema económico, pasa lo mismo que si me culpo a mí misma, no pasa nada, de ahí no me puedo mover. La culpa no permite que podamos entender ese para qué y ese sentido profundo de los aprendizajes y las experiencias que convocamos. Entonces, me tomó un buen tiempo reconocer que la culpa no me generaba sino más dolor. Y como tenía claro que quería salir de donde estaba, hubo muchas veces en las que me sentía en un hueco sin salida, en que me sentía perdida, en que me sentía confundida. Y pude reconocer en algún momento que la única forma de salir de ahí era dejando la culpa. Y la mejor forma que yo encontré para trascender la culpa fue el perdón. Cuando tú logras perdonarte, te das cuenta que ni siquiera tienes que perdonar a otros, porque muchas veces nos quedamos con la energía de la falta de perdón hacia los demás, pero no es más que la proyección de la falta de perdón a nosotros mismos. Porque entonces, si la víctima me decía, alguien afuera me hizo daño, alguien afuera tuvo la culpa, y me doy cuenta que es que yo, a mi alma le dio por elegir una cantidad de aprendizajes que yo ahora no entiendo por qué, cómo me dio a mí por atraer, perdón, esa cantidad de experiencias. Lograr ese perdón, lograr comprender, porque pues la pregunta que puede surgir es ¿y cómo me perdono? Parte de trascender el esquema de víctima implica trascender el esquema de juicio, el esquema del ego que nos lleva a calificarlo todo como bueno o como malo, como agradable o desagradable, como justo o injusto. Porque la víctima siempre se pone en un lugar donde no es justo que esto me pase si yo no he hecho nada para merecerlo, ¿cierto? Hablo de mi víctima, ¿cierto? Cada quien reconocerá a su víctima de acuerdo a cómo se va conectando consigo mismo. Entonces, yo escuchaba que mi víctima se quejaba constantemente, se criticaba constantemente, porque todo el tiempo había o me medía y medía a los otros en términos de bueno o malo. Cuando comprendemos que hay una lección desde el alma, que hay una lección desde el espíritu, que somos el vehículo a través del cual la divinidad busca expresarse, comprendemos que no hay nada ni bueno ni malo. Esto implica muchas veces trascender aprendizajes que hemos adquirido e introyectado, y cuando hablo de introyectar es tragar entero. Yo ni siquiera pensé, me enseñaron a los 3 años que era bueno esto, era malo, me enseñaron a los 2 años, a los 5 años que esto era bueno, que esto era malo. Un niño a los 5 años no tiene el desarrollo cognitivo suficiente para preguntarse o para cuestionarse ciertas cosas. Y más cuando hemos tenido crianzas como las que hemos tenido por lo menos los de nuestra generación. Ahora estamos buscando una crianza más consciente, respetuosa y positiva, que puede generar en los niños una conexión con su sabiduría mucho más tangible, donde ellos empiezan a preguntarse por cosas, pero pues por lo menos en mi momento no tuve ese acompañamiento, y pues reconozco que fue el acompañamiento también que yo elegí tener. Entonces, como introyectamos una cantidad de creencias, la mayoría de nosotros y de nosotras fuimos formados o guiados a través de ciertas ideologías donde la culpa, el pecado, lo bueno y lo malo es lo que, como el lente que aprendemos a mirar, a través del cual aprendemos a mirar la vida. Entonces, la víctima siempre va a mirarse en términos de bueno o malo, pero cuando comprendemos que eso no existe,
en el nivel del alma y por algo mi alma simplemente eligió experiencias que sabía que me iban a ayudar a evolucionar, puedo instaurar ese perdón a mi propio ser, reconocer que aunque mi ego sintió dolor, aunque mi ego sufrió, aunque mi ego no hubiera querido experimentar esas vivencias porque le generaban emociones que le costaban, la rabia, la tristeza, la frustración, el desempoderamiento, pero que mi ser sabía que era lo que yo necesitaba. Eso empieza a generarnos la conciencia o nos permite conectar con un nivel de conciencia mucho más amplio, donde reconozco que merezco perdonarme por esas experiencias dolorosas que elegí. Y que en la medida, y quiero ser muy amorosa con esto que quiero decir, quiero que sea abierto o que sea recibido desde tu corazón con una mente y una disposición de apertura. Y es que cuando logramos comprender que mi alma eligió, que merezco perdonarme, me doy cuenta que el otro no necesita mi perdón. A veces es necesario para mi sanación, no por el otro. Para mi sanación, hacer rituales de perdón, sacar espacios de perdón, hablar físicamente con el otro o simplemente hacer un ritual donde hablo con su alma, con su espíritu. Eh, a veces necesitamos hacer eso y es completamente válido. Pero una de las cosas que yo también he podido entender y comprender desde mi corazón es que el otro, yo no necesito perdonar al otro para liberarme. Y que hay una cosa que me libera muchísimo más y es la gratitud. La gratitud a ese ser por haber llegado a mi vida, haber cumplido el acuerdo desde el alma, por ayudarme a evolucionar. Porque si no hubiera sido por esa persona que en algún momento yo sentí que me hizo daño, yo no tendría el nivel de conciencia que tengo hoy. Yo no hubiera buscado ayuda terapéutica. Si a mi mamá no le hubiera pasado lo que le pasó, yo no me hubiera cuestionado tan fuertemente en ese momento. Yo no me hubiera quebrado como me quebré y no hubiera empezado nunca el proceso que empecé. Posteriormente, han sucedido otras experiencias y cada experiencia me ha permitido ir más profundo porque el camino del despertar de la conciencia de lo que realmente somos es un camino continuo y es probable que dure toda la vida y en el momento en que se ocurre en esta existencia podamos expresar completamente y plenamente esa divinidad en este cuerpo físico, pues ya no necesitaremos volver a un cuerpo físico. Pero mientras estamos acá, cada experiencia tiene el propósito de ayudarnos a expandir la conciencia sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Cuando yo comprendí eso, cuando yo comprendí que la otra persona estaba ahí para ayudarme en mi evolución, que no era mala, que no era buena, que simplemente estaba ahí porque yo lo había elegido, la gratitud empezó a generar un proceso de sanación mucho más profunda, acompañada por el perdón hacia mí misma y en la medida en que fui haciéndolo con cada una de mis experiencias, pude reconocer, porque vuelvo y te digo, cuando abrimos esa puerta, la información llega. Entonces, cada que tú das un paso, estás abriendo una nueva puerta. Cada que tú dices, me doy cuenta de esto, estás abriendo una nueva puerta. Cada que tú dices, me perdono por esto, estás abriendo una nueva puerta. Cada que tú dices, agradezco por esta experiencia, estás abriendo una nueva puerta. Entonces, cada experiencia está ahí para ayudarte a recordar quién eres, pero no quién crees que has sido, no eres tus roles, no eres tus títulos, no eres tu dinero, no eres lo que haces. Cada experiencia te lleva a conectarte con un nivel más profundo de tu esencia. Y cuando empezamos a pararnos desde ahí, la vida empieza a evidenciar o a mostrarnos, a reflejarnos todo ese proceso de sanación y de comprensión que hemos tenido. Entonces, en el momento en el que yo dejo de pensar que hay alguien más afuera
que creo mi realidad y empiezo a decir, listo. Y del momento en el que empieza este proceso a este punto que voy a nombrar, no sé cuánto tiempo pasó, pero eso no pasó ni en 2 días, ni en un año, y no creo que en 2 años o 3. Eso me ha tomado un camino largo y en este momento sigue siendo un aprendizaje constante. Recuerda que cada experiencia te permite ir más profundo en ti. El niño no se queda en primero toda la vida, ¿cierto? Quienes hemos recorrido un proceso académico no nos quedamos toda la vida en el mismo nivel. Aprendemos cosas que nos permiten pasar al siguiente grado, pasar al siguiente nivel de conciencia sobre nosotros y nosotras mismas. Entonces, llega un momento donde yo digo, si yo desde mi alma elegí experiencias que me iban a enseñar muchísimo, que me enseñan muchísimo, que me han regalado muchísimo, pero que ha sido a través del dolor, que ha sido a través del sufrimiento, que ha sido a través de la escasez, que ha sido a través del maltrato, que ha sido a través de la inconsciencia. Yo debo tener la misma fuerza para crear otra cosa. Si desde aquí para atrás he creado lo que he creado y lo he percibido como un caos, de aquí para adelante tengo que ser capaz de crear otra cosa. Cuando tú, paso a paso, poco a poco, día a día, a través de pequeños ejercicios, a través de ir a terapia, a través de ir a grupos de sanación, a través de escribir, a través de escuchar estas charlas, a través de leer un libro, a través de ver una película, porque al principio lo primero que necesitamos, o pues que yo necesité, fue mucha teoría espiritual para poder tener herramientas, para poder implementar en mi vida y empezar a transformar, porque yo no tenía información para pegarme a hacer cambios. Entonces, a veces necesitamos llenarnos de mucho de esto. Estos espacios son supremamente valiosos por eso, porque nos permite escuchar a diferentes personas, diferentes enfoques, diferentes historias, diferentes técnicas. Y lo más importante, que era lo que decía ahorita, desde tu corazón, escucha con qué resuenas, porque para eso hay una cantidad de posibilidades, para que tú encuentres tu propia forma, para que tú encuentres eso con lo que tu corazón vibra. No se trata de creerle a esa persona que te está hablando al frente, se trata de tomar lo mejor de la historia de esa persona, de eso con lo que resuenas, de eso con lo que tú sientes, que no te están enseñando nada, sino que estás recordando algo que ya habita en ti, una sabiduría que ya está en ti, y empezar a implementarla día a día en tu propia vida y en tu propia realidad. Entonces, cuando nos llenamos de esta información, empezamos a coger herramientas, formas, técnicas que nos sirven para transformar ese de aquí en adelante. Hemos creado en inconsciencia de aquí para atrás. ¿Por qué en inconsciencia? Porque todo lo bueno y todo lo malo que nos ha pasado, no sabemos por qué nos pasó. Creemos que es suerte, creemos que es culpa de alguien más, creemos que es porque me lo regalaron y la otra persona muy generosa. Y cuando empezamos a hacernos cargo de nuestra propia existencia desde un nivel espiritual, desde un nivel del alma, empezamos a comprender que nosotros y nosotras somos los creadores y las creadoras de esas fuentes a través de las cuales nos llega todo. Esa persona que hoy me trató con amor es una proyección mía. Esa persona que hoy me dio un regalo es una proyección mía, es algo que ya está en mi interior y por eso lo puedo proyectar afuera. Cuando me paro desde ahí, reconozco que esa persona también que me habló mal, que me atendió de mala gana, que ese carro que se me atravesó y me insultó, pues el taxista o el chofer o la persona que, no sé, todo eso también tiene que ver conmigo. Y esto tiene que ver mucho con los espejos, que de pronto es un tema que podemos profundizar en otro espacio, pero los espejos son esos reflejos constantes que en nuestra realidad se manifiestan para ayudarnos a ver a nosotros mismos. Entonces, cuando reconocemos que el malo no es ese de afuera, tampoco que aquí hay alguien malo,
pero que eso que yo estoy viendo como que me daña desde una afuera y yo empiezo a decir, a ver, voy a empezar a transformarme, voy a empezar a pararme desde un lugar distinto, voy a empezar a reconocerme como la creadora de mi realidad, voy a empezar a transformar la forma en la que me miro a mí misma, en la que miro a los demás, en la que miro mi realidad, en la que miro mi pasado, para poder proyectarme en mi presente y en mi futuro desde un lugar completamente distinto. La magia empieza a ocurrir y empiezan a aparecer esos mensajes, esas personas, esos regalos que te van confirmando que algo profundamente se está transformando en ti. Vuelvo y digo, es un aprendizaje constante, es un aprendizaje de todos los días, es un aprendizaje de varios niveles. Hay experiencias en las que tú fácilmente dices, me estoy victimizando, estoy culpando a otro, no me estoy haciendo responsable, porque lo diferente a la culpa es la responsabilidad. Cuando yo me hago responsable, estoy asumiendo mi poder para, por eso, de eso que, para crear eso que creé y para crear eso que puedo crear en coherencia a lo que deseo realmente desde mi corazón. Entonces, cuando empezamos a generar ese proceso de transformación, en ese paso a paso, en esos distintos niveles, se van manifestando y reflejando en nuestra vida también a través de las cosas que vivenciamos, que nos generan cada vez más paz, más equilibrio, más satisfacción. Como les estaba diciendo, en unas experiencias o en unas situaciones es mucho más fácil hacerlo, en otras no tanto, pero de eso se trata, de poder observarnos amorosa y compasivamente, liberándonos del autojuicio y la autocrítica, liberándonos de la necesidad de catalogarnos y calificarnos como buenos o como malos, y no solamente de calificarnos a nosotros, sino a nuestras acciones, porque nosotros no somos nuestras acciones, son expresiones temporales del ego que lo que buscan es manifestarse para que nos podamos observar a nosotros y a nosotras mismas con el propósito de expandir la conciencia sobre lo que realmente somos. Entonces, es un paso a paso, es un trabajo constante, es un reconocer constante a través de la autoobservación, que necesita ser una autoobservación amorosa y compasiva, libre de juicio y de crítica. Y en la medida en que vamos reconociendo que hemos decidido desde un nivel del alma, no desde aquí, no desde la razón, no desde el ego, sino desde el nivel del alma, hemos elegido todas nuestras experiencias, podemos reconocer que merecemos perdonarnos por haber elegido a través del perdón, y en la medida en que somos capaces de agradecer por esas experiencias que hemos vivido, porque todas las experiencias nos traen un regalo, nos traen un aprendizaje, nos traen una enseñanza, podemos empezar a recoger toda esa energía, ese poder, esos regalos que nos trae el pasado, las vivencias del pasado, para proyectar en el presente y en el futuro una realidad mucho más coherente con lo que deseamos desde nuestro corazón. Entonces, bueno, yo podría quedarme aquí hablando muchísimo rato más. Los invito y las invito a que hagan sus preguntas o sus comentarios si desean, ya como para que tengamos un espacio para hablar de lo que ustedes piensan o de lo que ustedes sienten. Aquí voy revisando. Gracias por sus comentarios. Son muy valiosos que puedan resonar con esto que les estoy compartiendo. Es mi experiencia, pero es una experiencia también guiada por otras personas que han tenido sus propias experiencias. Entonces esto se vuelve una cadena de expansión, una cadena de conciencia, una cadena donde reconocemos que somos uno y que cuando una partecita de esa cadena sana y transforma, eso está generando en expansión una ola que nos toca a todos y a todas, y ese es el propósito de un espacio como estos, de un espacio donde hablamos desde el corazón, un espacio donde hablamos con la intención de poder aprovechar estos espacios sanamente, en conciencia y adquiriendo información y adquiriendo herramientas que nos sirvan para la vida. Entonces,
Preguntas, comentarios. Uno no puede cambiar el pasado, pero sí el futuro. Jorge, tienes toda la razón. Podemos cambiar la percepción del pasado, eso sí lo podemos cambiar. Cuando nos empoderamos, podemos reconocer que el pasado es un regalo, que de pronto es un regalo que vino envuelto de una forma en la que no esperábamos o en la que no queríamos, pero en la medida en que lo tomamos como eso, podemos transformar nuestro futuro. Tienes toda la razón con eso que dices. Bueno, lo sigo leyendo aquí, la sigo leyendo, abrazos. Antonella del Pino nos dice, cuando ya sé que no soy una víctima, ¿cómo hacer para que no se me olvide? A veces siento que hoy lo entendí, pero mañana hago cosas que me hacen repetir. Es como recaer. Antonella, gracias por tu pregunta. Yo siento que eso que dices es muy bonito porque es un aprendizaje constante. La percepción de recaer o de devolverte es una percepción del ego. No has perdido lo que has avanzado porque hoy se te haya olvidado. Es un constante aprendizaje, es ser capaz de decirte, no importa, está bien, estamos aprendiendo, es solo una expresión temporal, esto está cambiando, yo lo estoy cambiando, porque así como tú eres esa víctima que se está volviendo a quejar, que vuelve a caer en lo mismo, también eres ese ser empoderado con un potencial de creación y de transformación profundo y es donde elijas enfocar tu energía, en lo que está fallando o en lo que estás mejorando. ¿Listo? Blanqui Sandoval nos dice, hola, ¿cómo se puede hablar con los padres de una persona que una persona fue abusada de pequeña? Ellos no saben nada y no culpa a nadie, pero no quiere que ellos se sientan culpables. Bueno, mira, yo siento que una de las formas, Blanqui, es sanando lo primero en ti. Cuando, pues, si es tu caso, o la persona que ha sido abusada, el trabajo es personal, el trabajo es primero con uno, porque en la medida en que te sanas y en la medida en que elaboras en ti, va a ser mucho más fácil, primero, saber si es algo que quieres contar, porque puede que después de que lo sanes no sientas que lo quieras compartir. Y segundo, en caso de que lo quieras compartir, ya no lo harás con carga emocional, ya no lo harás desde la culpa, ya no lo harás desde el dolor, ya no lo harás desde todas esas emociones que seguramente se sanan a través de un proceso de conciencia. De todas formas, lo más importante es escuchar el corazón, es escuchar esa voz que te dice, cuento, no cuento, cómo lo hago, pero pide las guías, pide guía a tu propio ser, pide guía a tu divinidad, a ese ser supremo en el que crees y cómo lo sientes en tu corazón y seguramente toda la información llega. Créete cuando la información llegue. Olga, cada persona tiene su propio proceso, que cada persona tiene sus propios ritmos, que cada persona tiene sus propias formas y el perdón no es algo que se impone, no es algo que podemos imponerle a los otros, ni es algo que nos podemos imponer a nosotros mismos. A veces los ejercicios que hacemos con la intención son muy poderosos y no implica hablar o forzar a la otra persona, porque a veces, por más que tú sientas desde tu corazón que quieres ayudar a alguien, esa persona siente que no es el momento y en vez de abrirse y disponerse, lo que hace es resistirse. Entonces, ejercicios como orar por esa persona, visualizarla en luz violeta. La luz violeta es una vibración que nos ayuda a conectarnos con el perdón y la transmutación. Hablar con la persona, más que hablar es escuchar realmente qué es lo que lleva a esa persona a sentir que no se puede perdonar. Generalmente la culpa la sentimos porque creemos que lo que hicimos es imperdonable, que es malo, que no debió haber pasado, pero porque no reconocemos aún el propósito perfecto para el cual ocurrió esa experiencia.
voy a buscar más preguntas, más comentarios, que de pronto no se me haya perdido nada. Creo que no, hasta este momento no. Si de pronto tienen más preguntas o más comentarios, con todo el amor aquí les respondo, y si no, creo que ya tenemos los comentarios. Muchísimas gracias por las preguntas. Creo que hablan muchísimo de la disposición y del aprendizaje en el que estamos todos, en el que cada uno y cada una está. Y, y bueno, yo siento que si estamos aquí conversando lo que estamos conversando, escuchando lo que estamos escuchando, es porque ya en nosotros hay una disposición, una apertura a la sanación y a la transformación de todo esto que nos está pasando, que nos puede estar pasando en nuestra vida. Recuerden entonces seguir las redes de Fundación Mi Colmena para que reciban toda la información, estén atentos sobre la terapia de sanación que vamos a tener, el directorio holístico para que puedan tener contacto con los terapeutas con los que han resonado, y el primer fin de semana de noviembre, la feria holística. Toda la información va a estar en las redes de Fundación Mi Colmena para que se inscriban con tiempo suficiente y no se queden sin cupo y sin participación. Para contactarme a mí, en este momento, la red que más activa tengo es la de Instagram, es @linarboleda_sánchez con una sola A, Linarboleda. Y pueden contactarme también por WhatsApp. Recuerden que yo estoy ubicada en Medellín, Colombia, entonces debe estar con el indicativo 57 301-730-5638. Me pueden escribir por WhatsApp. A veces me demoro un poquito en responder porque se me van juntando muchos mensajes, pero con todo el amor, cualquier duda que tengan sobre la charla de hoy, cualquier inquietud en la que quieran que profundicemos, o incluso si están interesados en las terapias que yo ofrezco, con todo el amor. Yo acompaño en este momento principalmente a través de la terapia holística, que es un espacio de conversación, de resignificación de experiencias, y a través de las terapias de sanación energética. En las terapias de sanación energética abordamos temas de sanación del niño interior, de abusos sexuales, de pérdidas de bebés también, porque mi trabajo también está enfocado en la sanación de la maternidad, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, seguramente si visitan mi Instagram y me siguen, se van a dar cuenta de todo el trabajo que estoy haciendo en este momento. Lo que pasa es que en este momento estoy en proceso de transformación y bueno, se irán dando cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí siguiendo instrucciones para que todo nos funcione súper bien. Bueno, entonces, vuelvo y les digo, no olviden seguirnos, contactarnos, estar atentos a las actividades que están propuestas por Fundación Mi Colmena. Los invito a que se conecten a las próximas transmisiones. Siempre hay personas y seres especiales, espectaculares, compartiendo sus saberes, sus historias, sus procesos. Entonces, aquí los dejo. No olviden seguirnos, contactarnos, nos veremos pronto y recuerden que los dejo aquí ya en un segundito con la programación que Fundación Mi Colmena tiene para ustedes. Gracias, feliz noche y feliz descanso.
Mate, hola, ¿cómo estás? Sí, claro, yo sigo dando consulta.